Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo la recapitulación de esta teología tan interesante de San Mateo. Nosotros tenemos aquí en este colofón final, mirando un poco los elementos fundamentales que San Mateo está transmitiendo a su comunidad. En primer lugar, hablábamos de la iglesia de San Mateo, luego estamos hablando de la ley de Cristo y por último hablaremos Jesús, el juez que viene. Ya hemos desarrollado algunos elementos en forma mucho más elemental. Ahora procuramos entrar un poco más. Esto de la iglesia de San Mateo principalmente. Nosotros estábamos desarrollando y estábamos diciendo y nos hacíamos esta pregunta: ¿a quién se ofrece el reino de Jesús? Esta es una pregunta muy importante que San Mateo nos transmite, nos dice, ¿a quién se le está ofreciendo este reino de Dios? De acuerdo con Mateo, el Evangelio se dirige en primer lugar, decíamos, a los judíos. Vean hoy, recordemos que es la comunidad judeo-cristiana, pero también Jesús era judío, sus apóstoles eran judíos, los primeros seguidores de Jesús ciertamente todos eran judíos. Entonces, aquí en Mateo nosotros nos damos cuenta que Mateo está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana que provienen del judaísmo. Por eso entonces muchas características esenciales y fundamentales que conocemos y que vemos y que estudiamos y que leemos en el Evangelio de San Mateo es porque él se está dirigiendo a la comunidad judeo-cristiana. A ellos hablaba sobre el mundo de Cristo. A ellos predicaba la iglesia en el principio. A ellos, es decir, es el cumplimiento de la Tanakh, es decir, Torah, Nevi'im, Ketuvim, que son las tres partes de la Biblia
del Antiguo Testamento le decimos nosotros, ¿verdad? Los libros de la Torá, proféticos y sapienciales, sería escritos. Eso es lo que nosotros entendemos. Ya es Shaina que San Mateo le está escribiendo. Porque la misma cosa que ya encontramos como cumplimiento en el Antiguo Testamento. Y entonces, aquí se señala, se subraya, al hablar entonces de esta iglesia que está esperando al Mesías, el Señor es su Mesías, es decir, aquí Jesús. Eso le está presentando. Naabe, hoy mañana de Apuitepe, Naabe o Humalañan de Mesías, Mesías, Salvador, Yeshua, que ya está en medio de nosotros y por lo tanto Mateo escribe desde este punto de vista. Entonces es importante entrar un poco en el contexto histórico de lo que se estaba viviendo, de lo que estaban esperando, cuál era la esperanza de ese pueblo de Israel, del pueblo que deseaba la llegada del Mesías. Y esta comunidad cristiana lo que descubre es en la persona de Jesús el cumplimiento de todas las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Señor es su Mesías y ha venido a responder a su esperanza. O umabe, hoy me mañana en día. Entonces, ñande puidar ganar porque ñande yara o yapoma peo yapobana a ella o cumplima. Ñande ya yesa peana, ya yesa cuana, y por eso tenemos que adherirnos a Jesucristo. Entonces, esta es la propuesta principal. Entonces, estamos hablando, cuando decimos la iglesia de San Mateo, estamos hablando de una comunidad judeo-cristiana, principalmente que estaba viniendo del judaísmo, en donde ellos entienden, ven, en esta transmisión que hace Mateo, ven esa esperanza cumplida, ¿verdad? Esa esperanza de que ahora el Mesías, de que el Mesías, de que el Salvador, de que Dios ya ha realizado lo que había prometido durante tanto tiempo. Pero aún, siendo Mesías de Israel, Jesús se muestra al mismo tiempo como luz universal, una llamada dirigida hacia las gentes. Bueno, esta ya es una influencia, ¿verdad?, posterior, ¿verdad? Pero es interesante porque aquí también ya estamos viendo esa influencia de que Jesús no viene simplemente entonces para el judaísmo, sino que al mismo tiempo se está abriendo de una manera universal. Pero esto, como estábamos diciendo, ya son influencias, porque recordemos que nosotros aquí estamos ya en el año 70, 75, cuando se está escribiendo el Evangelio de San Mateo. El primero que aparece es el de San Marcos, entre el 60 y 65. Después, en la década del 70-80, se va escribiendo este Evangelio de San Mateo. Por lo tanto, ya hay mucho camino, ya hay mucha influencia que ellos fueron haciendo como cristianos. Estos cristianos que provienen del judaísmo, y sobre todo también por una influencia teológica de la teología de San Pablo. No se olviden que Pablo mucho antes ya escribió todas sus cartas, acompañó a sus comunidades. Las comunidades en Grecia ya existían, la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Filipenses, etc. O sea, son cartas ya existentes donde nosotros encontramos una apertura enorme, ¿verdad? ¿A quiénes? Y justamente a los gentiles, a los paganos. Entonces, a pesar de que el mismo Marcos, ¿verdad? Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, también, qué es lo que se está enseñando, qué es lo que la comunidad cristiana está reflexionando. En ese momento, a pesar de que existía, ¿se acuerdan?, con la carta de los Gálatas, nosotros tenemos ciertas dificultades. No nos olvidemos de ese aspecto, sobre todo cuando Pablo, en el capítulo 2, ¿se acuerdan?, de los que querían prácticamente hacer, ¿qué cosa? Y querían simplemente ellos cerrarse al judaísmo. No nos olvidemos que esta carta que escribe San Pablo a los Gálatas está entre el año 54-55. 54-55 que escribe Pablo a los Gálatas. Entonces, aquí cuando vemos nosotros este Evangelio de San Mateo, que decimos que estamos más o menos entre el 70 y 75, entonces estamos a San
55, 65, 70, casi 20 años. Entonces, era años en Dúmara, o en Duma general. Las cartas de Pablo, qué es lo que Pablo decía, cómo Pablo instruía a sus comunidades. Y más aún porque existían ciertas tensiones también entre ellos y ellos reflexionan sobre eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Los 94 años de la vida del cardenal maltés Prosper Gregg se pueden resumir en su lema episcopal, In te Domine speravi, en ti confío Señor, mismo título del libro de Iván Marsura que cuenta su vida. En sus 230 páginas se resume el gran legado del prelado agustino en el ámbito de la teología, pero también su pasión por la fotografía, que lo llevó a dejar una colección de unas 50.000 fotos. Los agustinos lo recuerdan como un hombre de gran sencillez y espíritu de servicio, en especial en los momentos en el que alguno de su comunidad estaba enfermo. Cuando yo estaba en Roma estudiando como estudiante, vino a verme, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, era una persona, había menos relación que ahora, ¿no? Y entonces se acercó a verme y me dijo, dice, mira, no hagas más cuento, no tengas más cuento, levántate y ven a estudiar que te echamos de menos. Y me chocó mucho por el cariño que me demostró, ¿no? En 1969, el cardenal Prosper Gregg fundó el Instituto Patrístico Agustinianum, la institución más prestigiosa sobre estudios relacionados con los padres de la Iglesia. Un académico al que muchos recuerdan por sus grandes aportes al Concilio Vaticano II, en especial su colaboración con Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI. Y él fue un hombre siempre de iglesia, pero un hombre muy libre, en el sentido bueno de no sentirse bajo las normas, sino de respirar aire, de dar vida. Y él, para él el concilio fue muy importante, porque lógicamente como para todos, pero él lo vivió más de cerca, abrió muchas puertas también en el campo bíblico. Los 7 años antes de morir, Benedicto XVI lo creó cardenal en 2012, sin embargo, no cambió en absoluto su estilo de vida. Le veíamos caminar, él no llevaba ningún distintivo, solo en los momentos de celebraciones o momentos en los que tenía que actuar con la ropa formal, ¿no? Pero él continuó su vida hasta el punto que nosotros le invitamos a venir desde el colegio donde él vivía a la curia general. Y él dijo que no, que estaba feliz en el colegio, se quedó en la misma habitación. Nunca pudo votar en un cónclave porque tenía más de 80 años, pero en 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue el encargado de dirigir la meditación previa a las votaciones. Por lo que se puede intuir que sus palabras guiaron un poco los primeros gestos de Francisco, quien lo recuerda con gran cariño. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios atribuidos a Karol Wojtyla. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos estudiando ya esta última parte, el colofón, decimos nosotros, una recapitulación del Evangelio de San Mateo. Y hablamos de una iglesia, ¿a quién decíamos nosotros? ¿A quién se ofrece el reino de Jesús? Porque estamos hablando principalmente de la iglesia de San Mateo. Y al hablar de la iglesia de San Mateo estamos hablando de este reino. Y decíamos que se dice que el Señor es su Mesías y ha venido a responder a la esperanza del pueblo de Israel. Pero siendo Mesías de Israel, Jesús se muestra al mismo tiempo como Rey universal, una llamada dirigida a las gentes, decíamos también. Y esta ya es una influencia posterior, decíamos, ¿verdad? Porque San Mateo ya se encuentra en el 75. Muchas cartas estábamos colocando ahí frente a nosotros como para iluminarnos. La carta a los Gálatas, por ejemplo, ¿verdad? Donde Pablo insiste mucho la apertura hacia los gentiles. Incluso en ese comentario final, en esa carta, dice que enviaron los apóstoles de Jerusalén, envían ahí a Pablo y a la comunidad. Dice, bueno, nosotros hemos decidido, al final de cuentas, así como Pedro, dice, fue enviado hacia los judíos, entonces ahora Pablo es enviado hacia los gentiles. Entonces, estas influencias nosotros después encontramos también en los evangelios, porque de cierta manera todo lo que nosotros leemos aquí es una situación de un contexto histórico. Esto es lo que se está viviendo como cristianismo en ese tiempo. Entre obeteos allá, entre obeteos endúgina, y cada uno va respondiendo de acuerdo a su literatura, pero responde al contexto histórico. Y el contexto histórico era eso, o sea, abrirse a los gentiles. No podemos nosotros quedar encerrados dentro de un minúsculo grupo, no podemos ser sectas. Tenemos que ser verdaderamente católicos, es decir, abrirnos a todos. Siendo Jesús el Mesías, Él se muestra al mismo tiempo como luz universal, por lo tanto, una llamada dirigida hacia las gentes. ¿Qué hubiera pasado en el supuesto de que el pueblo israelita se hubiera convertido? No sabemos, ni podemos formular hipótesis posibles. Israel en su momento no ha aceptado la llamada de su Dios. Israel
en su conjunto no ha aceptado la llamada de su Dios. Es decir, Dios que viene, Dios que le llama, o bueno, peyuque, pehuataque, peyera pere, poje noina, poatoy, peyapoponajanguala penderape. Pero sin embargo, Israel en su conjunto, decíamos, o sea, como pueblo, como religión, como judaísmo, no responde y dicen, no, esto no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, la voz de invitación se ha dirigido a toda la gente desde este momento. Entonces, esa voz se dirige a todos. 21:33. Vamos a mirar un poco lo que nos dice aquí en este versículo, ¿verdad? 21:33, interesante, ¿verdad? Porque aquí te va diciendo lo que pasa con la parábola, ¿verdad? De los viñadores homicidas. Le mandó, dice, a su hijo al final. Antes le mandó a los profetas, a quienes apedrearon, lo mataron. Finalmente le envió a su propio hijo, que ellos no aceptan, ¿entienden? No le aceptan a Jesús. Pero al verlo, los viñadores dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Entonces es la no aceptación de Jesús, la no aceptación del Mesías. Por eso aquí nosotros vemos cómo se insiste mucho. ¿Qué hubiera pasado en el supuesto de que ellos hubiesen aceptado? Aquí ellos no aceptaron y por lo tanto nosotros ya sabemos cuál es la conclusión posterior, ¿verdad? Entonces, Israel, al no aceptar la llamada de Dios, la voz de invitación que se ha dirigido, por lo tanto, hacia las gentes. Desde ahora, entonces, esa voz se dirige hacia las gentes. Y porque justamente aquí, Israel, que tenía que ponerse las pilas y decir, bueno, hoy mañana debe, mañana me decía, entonces ya, porque las sin embargo, Israel no acepta de esta manera. La iglesia en que se expresa el verdadero Israel se ha convertido en misión que se dirige al mundo. Misión que se dirige al mundo. Son la luz del mundo. Brille su luz delante de los hombres, de manera que contemplen sus buenas obras y den gloria a su Padre de los cielos. Den gloria a su Padre de los cielos. La iglesia es en el fondo realidad excéntrica. No vive para sí, aun cuando tenga en su interior a Cristo. Vive desde Cristo para el mundo, repitiendo su forma de existencia. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, vive desde Cristo para el mundo, repitiendo su forma de existencia. De tal modo que el morir es para ella origen de la vida. El morir, entonces, ¿verdad? Es para ella origen de la vida. Si alguno empieza a olvidarse de sí mismo y vive para el otro, es cuando puede hacerse grande, cuando logra ser en Cristo y para Cristo. Aquí entonces ya estamos viendo las consecuencias en la medida en que uno va aceptando, va muriendo, dice, para sí mismo, pero se va abriendo a Cristo. Y recordemos que, como decíamos, la iglesia en que se expresa el verdadero Israel se ha convertido en misión, dice, que se dirige al mundo. Ahora tiene que dirigirse al mundo. Esa es la promesa, en la persona de Jesús. Y por lo tanto, hoy coriré peañande con anga kwa pona alleva ya yeser llora ya esa ñañe mombareteja con anga ñande mañañe bonuta ya popeja yo me va cuñande, es decir, la misión. Y eso es el envío que Dios está haciendo entonces a su iglesia, según San Mateo, elemento fundamental de la teología de Mateo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía,
Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació
promesa que regala vida eterna. Yo creo en un Dios que tanto me amó, que a su único Hijo al mundo envió por mi salvación. Yo en ti, Jesús, yo creo. Yo creo, aunque no vea, creo, aunque no entienda, creo en Cristo mi Señor. En ti, Jesús, yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo. En ti, Jesús, yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo. En ti, Jesús, yo creo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de San Mateo, el colofón, es decir, estamos haciendo una recapitulación. Y nosotros hablábamos recién que la iglesia en que se expresa el verdadero Israel se ha convertido en misión que se dirige al mundo. El que se expresa como el verdadero Israel, el verdadero Israel. Entonces, según San Mateo, es ese que entiende, que lee, que busca en el Antiguo Testamento la realización y la planificación de las promesas de Dios en la vida del pueblo. San Mateo con la hoy coma gato, oye yapoma gato, ñande yara, o yapoma peja hoy cuame eva cueja con anga, ñande yaguere coma. Son la luz del mundo, brille su luz delante de los hombres, de manera que contemplen sus buenas obras y den gloria a su Padre de los cielos. De tal manera que den gloria a su Padre del cielo. Vamos a ver un poco el 5.13. El 5.13 de San Mateo justamente nos vuelve a hablar de este punto. 5.13 nosotros estamos ya con las bienaventuranzas y comienza justamente diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, es decir, el cristiano, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar el mundo, verdad? ¿Cómo vamos a salar el mundo? Si ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes, como la luz del mundo. Entonces no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para esconderla dentro o debajo de la cama. Entonces porque
ñamue sacana, ñandeko ya es sacana. Iluminar el camino, iluminar la mente de las personas. Se pone entonces, ¿dónde? Una lámpara que no se puede esconder. Hay que ponerla, dice, sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Sobre el candelero. O pues entonces, ya esa peta lleva peñandera pe mija pe ñandera pisha cuera arapea be. Para iluminar a los que están, ¿verdad?, en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Bueno, esto entonces es interesante lo que San Mateo está proponiendo, lo que San Mateo le está diciendo a esta comunidad. Por otra parte, la iglesia es, en el fondo, realidad excéntrica. Vamos a procurar esto entender. Excéntrica. Entonces, no vive para sí, aun cuando tenga en su interior a Cristo. Excéntrica. Es entonces una iglesia, ciertamente, desde el aspecto de la centralidad, pero una centralidad que se extiende. Entonces, no vive para sí. La iglesia es una realidad excéntrica, una que sale de sí mismo, se extrae de sí misma. La iglesia, por lo tanto, tiene que expandir, tiene que mostrar, tiene que vivir, tiene que ofrecer, ¿verdad?, a los demás esa novedad de Jesucristo. No vive para sí, aun cuando tenga en su interior a Cristo. Nosotros podemos tener interiormente, y por lo tanto podemos decir intrínseca, porque She hañan de Yara, She paveñan de Yara, Oriente a ver oñemonguetata, She hañan de Yara, Dija Eita siempre va a ser Japona, va a ser Basiaico Vaina, siente la ata, siente la Yapota, la Serape mía lleva. Sin embargo, no y no. Ya dijimos tantas veces que el Antiguo Testamento de por sí, dentro de su teología, siempre nos habla con respecto a la comunidad. Todo lo que nosotros vamos haciendo está abierta a la comunidad. Peñande, yagüero guatajina, upea peñande apetu uy, peñande yaycuana, lleva echaba, ñañamindu uese yaycuajina, peñande yara yerure, pemoigue ave, lleva. Hape moi haisha pepe pecuaja, peñande yara moiva, cuepeneñe ame, coangave. La vende comunidad, fuera oñe punuana o yapo, peisha, peñande yara y potajaisha, es decir, el hombre abierto siempre a su amigo, a su hermano, al que está a su lado, es decir, a aquel que está en su propia comunidad. Y eso quiere decir excéntrica, que se va abriendo a los demás. Diga, tú ñande, entonces la ñamañaja ya es llante, va eva la ñande, ya huerecojan, va eva la ñande, ñande cuetende, vea la famosa ñande cuetende, vea la aremaña, la nepunu antes, nepunu a. Pembute te veré mañana y yo bebé. Llevo lea ese, reyere ese, na pene puno ane. Andere hechai amomon burg. De gore pana, y esa es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Es una iglesia universal, es una iglesia que está apuntando hacia todos los demás. Jamás la iglesia de por sí va a apuntar, no es autorreferencial. Qué lindo que es cuando el Papa Francisco justamente utiliza dentro de sus documentos y el Papa Francisco nos dice, bueno, esta iglesia que se está presentando es una iglesia que más bien se abre a lo universal y es capaz, ¿verdad?, de dialogar, de escuchar, de conocer, de saber, de entender lo que Dios le está ofreciendo. Anda ahí autorreferencia. Autorreferencial le dice, Shani muy ave, a mañana se puno ane, upepe opala se mundo. Shen diga tui amañahan diga tui ajesha ba ebo y pese yerere. Upea golandere mañana arejana ba esa ba umi otro cuera o yapojina, ¿verdad? Y entonces ante esa situación tendrá que existir y tendremos que tener una respuesta con un diálogo, porque la comunidad tiene que incluir a todos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre viene a nuestro encuentro. El Señor que nos anima, que nos fortalece y que nos da todo aquello necesario para que nosotros podamos hacer una vida acorde a sus enseñanzas. Hoy leemos del libro de los jueces, leitmotiv, idea central, el Señor es su rey. Los de Siquén y todos los de Bet Miló se reunieron para proclamar rey a Abimelech, junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Jotán subió hasta la cumbre del monte Garitzín y desde allí gritó con voz potente: «Escúchenme, vecinos de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo dijo: y voy a dejar mi aceite, con el que se honra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. Pero la higuera dijo: y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid: ven a ser nuestro rey. Pero la vid dijo: y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron todos a la zarza: ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza: si de veras quieren ungirme como rey, vengan a cobijarse bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Queridos amigos, esta no simplemente poesía, sino que una comparación tan hermosa, los árboles, ¿verdad? Está hablando a quién nosotros ponemos como rey, a quién nosotros ponemos al frente de una comunidad. El libro de los jueces está reflexionando sobre una situación política bastante difícil de Israel. Parece que uno venían de callo ir ahí este día, lleva, porque es una pregunta esencial y fundamental. ¿A quién ponemos? ¿Por qué lo ponemos? Y entonces hace esta comparación, ¿verdad? Le llama al olivo y el olivo dice: no, yo voy a perder el tiempo a mecerme sobre los árboles, no, yo no voy a renunciar a lo mío. Le llaman a la higuera, la misma cosa. Yo ir a perder tiempo con esa gente,
Después le llaman a la vid, yo perder mi mosto, todo eso con esta gente, cuando entendían bebé. Y después al final le llaman a la zarza, dice, espinas, dolor, angustia. Upean original le dice. Pero aquí ciertamente cuando se pone a gritar desde el monte Garitzín, Jotán, entonces nos está diciendo y nos está abriendo los ojos y nos dice, bueno, ¿qué responsabilidad ustedes tienen con respecto a su pueblo? ¿O cómo ustedes están asumiendo esa responsabilidad que el Señor les ha dado? ¿A quién lo están poniendo? Fíjense que sobre esto podemos seguir conversando mucho, queridos amigos, pero es el día en que tenemos que rezar verdaderamente por nuestro pueblo, por nuestra gente y en todas las instituciones. ¿A quién ponemos? Y también cuestionarnos, porque nuestra familia también es una institución. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Será que somos el olivo? ¿Será que somos la higuera? ¿Será que somos la viña? ¿O simplemente también nosotros somos de esos espinos que hacen sufrir a los demás? Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de San Mateo. Ya estamos en la recapitulación y ahora estamos hablando de estas características de la iglesia de Mateo. Y cuando nos hacíamos esta pregunta, ¿a quién se ofrece el reino de Jesús? El reino de Jesús se ofrece a su iglesia, es decir, a todos los que estamos haciendo este camino de santidad, es decir, a la humanidad. Pero por eso nos hacemos ciertas preguntas con respecto a los valores, principios, elementos que nos ayudan a nosotros a caracterizarnos como iglesia seguidora de Jesucristo. La iglesia en que se expresa el verdadero Israel se ha convertido entonces en una misión, decíamos. La iglesia no puede quedarse encerrada en sí misma, sino que la iglesia siempre es misionera. Y decíamos que la iglesia es realidad excéntrica, que se abre, mira hacia los demás, procura evangelizar, procura transmitir elementos positivos. No vive para sí, aun cuando tenga en su interior a Cristo. No vive para sí misma, no es que se queda para sí misma, ¿verdad? Sino que se abre a los demás. Vive desde Cristo para el mundo, repitiendo su forma de existencia de tal modo que el morir es para ella origen de la vida. Origen de la vida. Esto es entonces, vive desde Cristo para el mundo, repitiendo su forma de existencia de tal modo que el morir es para ella el origen de la vida. En la medida en que se esfuerza, en la medida que se empeña, en la medida entonces que va entregando, ¿verdad?, lo que es, lo que tiene, entonces eso es lo que va entregando a los demás. Si alguno empieza a olvidarse de sí mismo y vive para el otro, es cuando puede hacerse grande, cuando logra ser en Cristo y para Cristo. Cuando es, entonces, logra ser en Cristo y para Cristo. Esto es lo ideal, lo fundamental. La iglesia actúa entonces en nombre de Jesús. Por eso puede ofrecer lo que desborda todos los deseos, todas las esperas de los hombres. Entonces actúa en nombre de Jesús. Puede ofrecer lo que desborda todos los deseos. Va entonces más allá. Desborda todos los deseos significa que tiene que responder a la necesidad concreta del hombre. ¿Qué es lo que el hombre tiene frente a sí mismo? ¿Qué es lo que está necesitando? Y por lo tanto todas las esperas también de los hombres. La iglesia es siempre más de lo que tiene. Más de lo que tiene. Entonces, ¿por qué? Y porque la iglesia pues, es comunidad. Y como comunidad, lo que está haciendo la iglesia es estar atenta a las ofertas que Dios le da para que pueda responder a las necesidades de la comunidad. Que la iglesia de por sí es más, entonces, de lo que tiene. Esta es la iglesia, nuestro título es la iglesia según Mateo. Y la iglesia entonces es siempre más de lo que tiene, porque siempre existirán nuevas necesidades, siempre existirán dentro de la iglesia situaciones nuevas, contextos históricos nuevos. Lo que la iglesia respondía en el año 1900 es diferente de una iglesia que responde en el año 1950, de lo que responde en el año 2000 y lo que responde en el año
2020 en adelante, ¿entienden? Upeaña de ella yesa peana, ña mañana, ya eana, va epago aveña de ella yuhua. La iglesia es siempre más de lo que tiene, mucho más de lo que tiene. Y entiendan ya pues ahí, daña anquilosai ya, ¿verdad? No hay que anquilosarse, sino que es algo que se va renovando, la comunidad se va renovando siempre. En el momento en que se encierra la iglesia y cuenta solo con aquello que ha encontrado en su interior, se ha destruido. Qué buena esta reflexión. Hay muchas corrientes, ¿verdad? Últimamente, por ejemplo, el Papa Francisco, después de hacer una evaluación de todos los problemas que hubo con este movimiento, no sé si escucharon hablar de Lefebvre, ¿verdad? Que pedían, ¿verdad?, rezar la misa, que era la misa de Trento, todas esas cosas. No es que esa misa estaba mal, nadie dice eso, sino que el mundo va evolucionando, el mundo va cambiando. Y entonces, por eso te está diciendo, no podemos anquilosarnos, porque el contexto histórico también va cambiando. Y cuando estamos hablando del contexto histórico, necesita nuevas respuestas. Y Dios responde a la nueva necesidad del hombre. Los valores y los principios permanecen. No son inmutables, no cambian los valores, los principios, la Eucaristía, el perdón, la misericordia, la presencia de Dios, el amor al prójimo, todos esos valores permanecen. Los elementos que van cambiando o se van adaptando son los elementos que son entonces accidentales, le decimos nosotros. Accidentales en el sentido de que responde a esa época, a ese tiempo, a ese contexto histórico. Contexto histórico. Upearico la importante lleva ya esa ñañamindu uanani. Mucha gente ahí cuando el Papa entonces con todo un grupo, no piensen que esto ahí no va el Papa, todo después le tiran a Francisco, el Papa que suspendió la misa tridentina, que suspendió que no se puede más rezar, no. Y upea la oyesea lleva. Sino que cuando Juan Pablo II y después también el Papa Benedicto XVI dieron esta posibilidad a este movimiento de Lefebvre, ¿verdad? Entonces se les dijo con una finalidad específica de buscar la unión verdaderamente y de caminar juntos, no hay ningún problema. Porque la iglesia siempre es carismática, es decir, los carismas, las riquezas, la variedad dentro de la iglesia es impresionante, ¿verdad? Pero que tienen que responder a un objetivo principal, que era justamente de llegar, ¿verdad?, a una unidad y a un caminar juntos, a un dialogar juntos. Sin embargo, ninguna de esas reglas se puso en práctica. Y entonces, evidentemente, es como decir, este es algo que nosotros firmamos ante escribanía, ya yo entre comillas, sea entre UPAINA, es un tratado que nos ponemos de acuerdo cómo caminar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, es la otra parte la que entonces de cierta manera está rompiendo y quebrando lo que se había combinado, ¿verdad? Entonces, por eso que hay que estar muy atento. Y por algo entonces siempre, ¿verdad?, con la reflexión, con el diálogo y con ese deseo de responder a las necesidades del pueblo y de la gente. Bueno, vamos despidiéndonos por el día de hoy. Estamos reviendo de nuevo y haciendo la recapitulación del Evangelio de San Mateo. Le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.